tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a uno de los eventos culturales, literarios y educativos más importantes del norte de Santander y por supuesto de la región fronteriza colombo-venezolana. Estamos en la 19ª edición de la Fiesta del Libro de Cúcuta, un espacio donde hablamos acerca de literatura, historia, poesía y miles de eventos importantes culturales más. Estamos desde la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero en el pabellón 3 y por supuesto saludamos a todas las personas que nos acompañan a través de las redes sociales de la Fiesta del Libro de Cúcuta y por supuesto de la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero. Hacemos una extensa invitación para todas las personas que nos están acompañando aquí a la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, el lugar, el punto de encuentro de los amantes de la lectura y por supuesto de los creyentes de la palabra y el pensamiento. Damos inicio a nuestra franja de escritores y autores de nuestra región, pero sin antes contarles que nuestro eje temático, nuestro eje central es expediciones a la memoria, el territorio y la frontera, un espacio para hablar y compartir acerca del entorno en el cual habitamos, un territorio de paz social, donde creemos en el testimonio, en la lectura, en la palabra. Y quiero contarles también que esta vez, la 19ª edición de la Fiesta del Libro de Cúcuta, presentamos una apuesta novedosa que busca descentralizar la FRIT para llevar los libros, la cultura y el aprendizaje al corazón del Catatumbo, el municipio de Tibú. De esta manera, la expedición Catatumbo no solo celebra las raíces y tradiciones de esta región del norte de Santander y Colombia, sino que también impulsa a sus habitantes a superar todas aquellas adversidades y construir un destino próspero y enriquecedor, que por supuesto por medio de la pedagogía y la reparación social y cultural se abran nuevas puertas hacia un futuro prometedor y lleno de oportunidades. Ahora sí, sin más preámbulos, iniciamos nuestra franja de presentación del libro de autores regionales con Fernando Shella, a quien lo recibimos con un fuerte aplauso. Fernando nos presentará su obra El más acá de la señora Visconti. En esta antología de cuentos se despliegan múltiples perspectivas sobre el vasto y complejo mundo que existe en el interior de cada persona. Fernando es ensayista, corrector de estilo y crítico, narrador, poeta. Desde el año 2011, sus poemas, ensayos y críticas literarias se han publicado en revistas, periódicos y portales literarios de más de 30 países. Parte de su obra ha sido traducida al alemán, árabe, bengalí, catalán, chino, francés, griego, inglés, italiano, japonés, portugués y uzbeco. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su obra ensayística, cuentística y poética. Bienvenidos a la Fiesta del Libro de Cúcuta. Fernando, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Es un gusto para mí que me estén acompañando y también es un gusto, de alguna manera creo que estoy abriendo la franja de autores regionales, ¿no? Porque estamos en el primer día de la Fiesta del Libro de aquí de Cúcuta. No creo que se hayan presentado muchos autores regionales. Para mí eso es un gran gusto, ¿no? Porque desde aquí, desde Cúcuta, se están haciendo cosas, se está haciendo literatura, se está escribiendo. Y si bien yo no soy nativo de aquí, de esta ciudad, vivo aquí hace 12 años, de manera que me considero un autor regional porque he creado parte de mi literatura aquí en la ciudad de Cúcuta, prácticamente toda. Yo soy docente de literatura, pero cuando llegué aquí a Cúcuta en el año 2011, empecé a sistematizar algunos escritos que tenía diseminados, escritos germinales, y publiqué mi primer libro en el año 2013. Después siguieron viniendo otros libros. El primero fue uno de poesía de los pájaros pintados. Después siguieron otros libros. Este que estoy presentando ahora es el libro número 13, El más acá de la señora Visconti y otros cuentos. De manera que yo también de alguna manera soy un escritor regional. Así que muy contento por eso. Les voy a presentar hoy, sí, ahí está la imagen de portada, un libro de cuentos titulado
El más acá de la señora Visconti y otros cuentos. Es muy importante para mí esta publicación porque de alguna manera supone una experimentación a través de la narrativa de ficción, de los cuentos, de la narrativa breve. Yo de alguna manera en los distintos libros he tratado de hacer un ensayo literario donde convergieran determinadas corrientes, determinados estilos, determinadas escuelas, pero de alguna manera siempre he estado mucho más vinculado a la literatura desde la poesía que desde la narrativa, ¿no? O de la narrativa de ficción. Sí, he publicado algunos libros de ensayos sobre los cuentistas fantásticos en el Río de la Plata, sobre los cuentistas latinoamericanos, y después ensayos, estudios literarios, comentarios de autores fundamentalmente españoles, de poetas como Federico García Lorca, de la generación del 27, y Antonio Machado, de la generación del 98, también escrito sobre los románticos europeos, escribió un libro también titulado Las otras realidades de la ficción, de la cual estaré hablando este viernes aquí mismo, en la Feria del Libro, en una charla que estaré dando para la Academia, con el apoyo de la Academia de Historia del Norte de Santander, Las otras realidades de la ficción, sobre la literatura utópica, distópica y ucrónica. Pero yo creo que mi función como docente, como estudioso de la literatura, devino en estos cuentos que yo en un principio no pensaba escribir, no pensaba que estaba de alguna manera capacitado como para escribir narraciones breves. Voy a empezar leyéndoles la contraportada del libro, lo que publicó la editorial Educar. Este es un libro que lo publica la editorial Educar. Dice: en la antología de cuentos El más acá de la señora Visconti y desde géneros diversos como el fantástico, el relato policíaco, incluso la narración anecdótica, Fernando Chailly despliega múltiples perspectivas sobre el vasto y complejo mundo que existe en el interior de cada persona. Desde las apariencias que se proyectan, las ilusiones y añoranzas, la magia de la cotidianidad y los deseos ocultos, cada relato cumple con la función de visibilizar la importancia de conocer otras formas de observar la realidad. Esto es lo que dice la editorial, y yo comparto algunas cosas de las que dice, y me va a servir como para decir algo al respecto. Desde diversos géneros, dice ahí, ¿no? Como el policial, lo anecdótico, el relato fantástico. Eso yo creo que es muy importante y que de alguna manera puedo establecer un vínculo con mi primer libro de poesía de los pájaros pintados. ¿Por qué? Porque este es el primer libro de narrativa. Cuando generalmente uno incursiona en un género que no le es propio, en los textos se deja ver la influencia de diferentes estilos, escuelas, corrientes, y esto creo que es lo que pasa en este libro. En el libro de poesía también pasaba eso. Uno leía o lee, hasta el día de hoy, Poesía de los pájaros pintados, y son poemas que parecen escritos por diferentes autores. Porque ¿qué es lo que yo estaba haciendo en ese momento? Tratando de experimentar con lo que yo leía, con lo que a mí me parecía bien. Entonces es un híbrido, algo muy diverso, y esto es lo que pasa en este libro. Pongamos por caso algunos libros de cuentos. Cuentos de amor, de locura y de muerte, de Horacio Quiroga. Los funerales de la mamá grande, de Gabriel García Márquez.
Felicidad clandestina, de Clarice Lispector, bueno, muchos que se me vienen a la cabeza ahora. Uno lee cualquiera de esos cuentos y siente una atmósfera propia. Para tomar el caso de García Márquez, por estar aquí en Colombia, uno lee Los funerales de la mamá grande y siente esa atmósfera, ese trampolín que supuso Los funerales de la mamá grande para después el salto hacia 100 años de soledad, porque en Los funerales de la mamá grande, bueno, ya está Macondo, ya está el coronel Aureliano Buendía, ya están las bases echadas para 100 años de soledad. Uno siente esa atmósfera caribeña de la costa colombiana y lo que caracterizó a García Márquez en cualquiera de esos cuentos, desde Los funerales de la mamá grande hasta Un día de estos, bueno, cualquiera. Eso no sucede en este cuento, en este libro. Uno puede leer El más acá de la señora Visconti, que es el cuento que da título al libro, que es un cuento de características fantásticas, y después lee El camión de los fiambres, por ejemplo, o Hasta la vista baby, que son cuentos de características policiales, y no tiene nada que ver uno con el otro. ¿Por qué? Porque yo estoy incursionando en el cuento policial, incursionando en el cuento fantástico, e incursionando en el cuento anecdótico, como por ejemplo en un cuento que se titula Salida de pesca, basado en mis propias experiencias, ¿no? Ahí hay una división también entre los escritores, entre los narradores. Los escritores que logran nutrirse de sus propias experiencias y los narradores que crean mundos de ficciones de la nada, ¿no? Sirva el caso de García Márquez, por ejemplo, el caso de Rulfo, que escribieron sobre lo que vivieron, sobre su entorno. Son grandes contadores de su entorno. Eso se ve en un cuento como, por ejemplo, Salida de pesca. Pero en otros cuentos yo he estado influenciado por la literatura y, en el caso de los cuentos, los relatos policiales, del cine, de suspenso, sobre todo de la obra de Alfred Hitchcock, sobre aquellos cortos de Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock presenta que siempre hay algún asesinato, el suspenso. Bueno, a mí me parecía muy bien. Esa técnica, de alguna manera, es la que yo trato de imitar en algunos de los cuentos policiales. Quizá en algunas publicaciones futuras el libro sea como más uniforme, como más homogéneo, y todos tengan como un clima único, ¿no? Esto no es ni un pro ni un contra, ¿no? Lo podemos ver en los concursos literarios. Los concursos literarios hay veces que se juzga y que dicen, no, este libro ganó porque presenta un hilo conductor, una atmósfera única, una serie de personajes que se repiten, y hay otros libros que dicen que ganan porque tienen una diversidad que muestra de alguna manera la posibilidad de incursionar en distintos géneros. Bueno, eso es lo que puedo decir coincidiendo con lo que dice la editorial Educar. Se abre la obra con 3 epígrafes que a su vez son 3 reflexiones sobre el cuento, ese gran subgénero de la narrativa breve. Un epígrafe del uruguayo Horacio Quiroga, un epígrafe del mexicano Juan Rulfo y otro del peruano Julio Ramón Ribeiro. Estos 3 epígrafes abarcan a todo el libro, están referidos a todo el libro, porque de alguna manera yo creo que definen realmente lo que es el cuento. Una anécdota precisa que tiene que cerrarse en una narración breve, a diferencia de lo que puede ser la novela, que es como un árbol que se ramifica, ¿no? Y puede haber muchas historias en una, aunque siempre tiene que haber como una historia principal, o lo que yo considero las buenas novelas, que nuclee a todas aquellas novelas. Bueno, en el cuento no sucede eso, ¿no?
Yo recuerdo haber dado este ejemplo en mis talleres literarios cuando hablaba de la novela para hacerlo claro, hacer referencia a las novelas, las telenovelas que todos conocen, ¿no? Esas telenovelas que uno mira el primer capítulo y ya sabe cómo va a terminar 300 capítulos después, donde la muchacha es pobre, pero entra a trabajar a la casa del muchacho, que el muchacho es rico, se enamoran, se casan, ella termina como dueña de la casa, y la mamá del muchacho, que generalmente no la quería, termina loca, y el muchacho tiene una novia que no la quiere y demás. Bueno, tomemos como base esa historia que todos conocemos. Siempre está la historia de amor de la protagonista, de la muchacha, y del novio. Pero siempre hay alrededor del novio los amigos del novio. Ella por ahí entra a trabajar como mucama, está la gente que trabaja con ella, las otras que trabajan en la cocina, ¿no? Un cura, siempre hay un cura metido ahí, ¿no? Y demás. Pero todas esas historias, la del cura, la de los amigos de él, la de la novia del muchacho, todas tienen que tener de alguna forma conexión con la historia principal, que es la historia de amor de estos dos muchachos. Bueno, eso es la novela, resumiendo mucho. Hay muchas ramificaciones, muchas historias paralelas, pero todas convergen en una. Bueno, el cuento tiene que ser una sola anécdota, una sola historia, donde no se puede ramificar para ningún lado. Como dice Horacio Quiroga en el Decálogo del Perfecto Cuentista. Tú tienes que saber desde la primera línea cómo van a ser las últimas líneas y tomar los personajes de la mano y no perderte, no distraerte, no ramificarte, no bifurcarte. Cosa que hay veces que resulta siendo positivo. Yo recién estaba haciendo una entrevista con una niña ahí y ella me preguntaba de mi escritor preferido en lengua castellana y tuve que decirle de alguna manera que era Miguel de Cervantes Saavedra, pero que lo que hace Miguel de Cervantes Saavedra es irse por las ramas y termina escribiendo El Quijote de la Mancha. Porque la idea de él al principio era escribir una novela ejemplar como las que ya había escrito, como Rinconete Cortadillo, El licenciado Vidriera, El coloquio de los perros, que eran... Pero ¿qué es lo que pasó? Que los personajes de Sancho y el Quijote se agigantaron tanto que terminó escribiendo una cosa completamente distinta a la que él pensó en un principio. Se dejó llevar y el resultado fue mucho mejor que el que él esperaba, ¿no? Bueno, pero como yo no soy Cervantes, trato de hacerle caso a Quiroga y no bifurcarme, no distraerme y llegar al objetivo que me planteé en un principio. Asimismo, todos los cuentos, no todos, pero la gran mayoría, tienen epígrafes. Y en este caso los epígrafes están vinculados a la obra artística, a la obra, al cuento como tal, porque generalmente los epígrafes por lo general se ponen como un mero adorno ahí. No. En este caso los epígrafes forman parte de la ficción, como los títulos forman parte de la ficción, ¿no? Hay títulos que uno lo puede poner como un decorado porque le puede poner un título, pero hay títulos que forman parte de la ficción, ¿no? Entonces, en ese sentido, dice, los epígrafes abarcan al libro que era, bueno. Y que, bueno, allí aparecen dentro de los epígrafes referidos a escritores como el argentino Enrique Anderson Ingber, el irlandés Oscar Wilde, el ruso-estadounidense Isaac Asimov, el hondureño Augusto Monterroso. Bueno, ¿pero por qué? Por ejemplo, Enrique Anderson Ingber escribió un cuento que se titula El fantasma, que fue el cuento que a mí me inspiró a escribir El más acá de la señora Visconti, que es un cuento de característica fantástica. Ustedes sabrán que cuando hablamos de literatura fantástica,
que podemos tener como ejemplo a Borges, a Horacio Quiroga, a Julio Cortázar. No estamos hablando de naves voladoras ni nada por el estilo, no, estamos hablando de un cuento breve, de características realistas, o sea, verosímiles, creíbles, pero donde en determinado momento del relato hay una acción, surge algo que no es explicable por las vías racionales, ¿no? Entonces uno como lector tiene que aceptar la ficción como tal y seguir leyendo, ¿no? No decir, no, eso no es posible, ¿no? O sea, la beta fantástica es muy antigua en la literatura. Empieza desde los mitos. Empieza desde los mitos, ¿no? Entonces aquí, en el masacre de la señora Visconti, es una señora que en una época fue muy bonita, muy linda, y se casó con un hombre adinerado, pero claro, los encantos los trató como la naturaleza no muda su costumbre, como decía Garcilaso de la Vega, ¿no? Eso es lo que pasa. Entonces, el marido, que era el que tenía la plata, ya se consiguió otras mujeres más jóvenes y demás. Y esta era una mujer que tenía mucha plata, pero tiene una vida vacía. Entonces se cuenta en el cuento esa vida vacía. En determinado momento la mujer muere. Pero, y esto es lo que yo saco de Anderson Inver, que me pareció muy interesante, muere y se queda mirando el cuerpo de ella. Enseguida irrumpen en la sala los hijos de ella llorando, mamá, que esto, que lo otro, se dan cuenta que está muerta. Pero ella escucha a los hijos y les grita, pero ella no es percibida. Entonces ella se da cuenta que se ha transformado en un fantasma. O sea, ve, así empieza el cuento, el día que la señora Diana Visconti comenzó a ver sin ser vista. Empieza a ver, empieza a escuchar, empieza a deambular, pero nadie la ve a ella. Y entonces en ese ver, en ese deambular, ella toma conciencia de cómo su mundo estaba vacío, de cómo sus hijos prácticamente, no es que no la quisieran, pero prácticamente la soportaban, de que la gente no la quería a su alrededor, ¿no? Una técnica que también utilizó de otra manera, pero hay algo similar, Tolstoy en La muerte de Iván Ilich. La muerte de Iván Ilich está por morir y los familiares se están disputando la herencia. ¿Qué van a hacer con toda esa plata que va a dejar Iván Ilich? Porque Iván está en una cama postrado y como todos piensan que Iván no los escucha, pero Iván es consciente y está escuchando mientras todos se están despellejando todos, están sacando la herencia. Bueno, esta señora Visconti puede llegar a ver cómo nadie la quiere, cómo nadie va a su velorio, cómo nadie va a su entierro, cómo su vida era vacía y demás. Bueno, eso me pareció una cosa importante que rescato, porque este libro fue publicado, fue presentado, en el Parlamento de Escritores de Cartagena hace una semana y lo presentó mi amigo, el escritor Andrés Elías Flores Brum. Y Andrés Elías decía, cuando uno lee a Fernando, se ven claramente las influencias literarias que tiene, pero quiero dejar en claro que él no es un plagiador, no es un imitador, sino que él hace con esas experiencias literarias su propia obra. Y yo estoy completamente de acuerdo con eso, porque ya vemos que la idea principal la tomo de Anderson Inver, la otra idea la tomo de Tolstoy, pero ¿por qué? Porque mientras yo voy leyendo, digo, bueno, acá hay algo bueno, acá se puede hacer algo bueno, ¿no? Entonces, eso, en ese sentido los epígrafes son muy significativos. Hay otro epígrafe de un cuento que se llama Flores Blancas, que está influenciado por el poema La casada infiel de Federico García Lorca. Yo estudié un libro que incluso está ahí atrás, que se llama Algo así como un misterio, como definía Federico García Lorca la poesía. ¿Qué es la poesía? Bueno, la poesía es algo así como un misterio. En su Romancero gitano, La casada infiel, yo creo que todos, casi la mayoría conocen ese poema, La casada infiel, ese poema
erótico, y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. Bueno, lo podría seguir diciendo, ¿no? Yo vi en ese poema, como en todos los poemas del romancero gitano, que había un fuerte componente narrativo, más allá de la poesía, ¿no? En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos. Ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Más allá de esas metáforas inalcanzables, hay un cuento, hay una narración. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer de ese poema una narración y me inventé un encuentro de un hombre, digamos, de corta edad con una muchacha joven que se encuentran en una festividad religiosa, como la festividad religiosa que dio origen a la Casa de Infiel, porque esa noche de Santiago no es otra que la noche de Santiago de Compostela, que la celebran en España, ¿no? Y que uno dirá, bueno, sí, pero no, una relación amorosa, pasional, a la orilla de un río, después de una ceremonia religiosa. Escúcheme, la gente se conoce en un colegio, se conoce en la iglesia, se conoce en un supermercado, se conoce en cualquier lado. Ellos se conocieron en una festividad religiosa. Y bueno, y escribí esos cuentos. Y escribí ese cuento, y aquí hay una cosa también significativa que ahora mientras voy hablando, porque yo no preparé esta charla, estoy hablando cosas que me van saliendo, que es significativa, y es lo siguiente: salvo en los cuentos que tienen un trasfondo policial, los otros cuentos, la gran mayoría, están escritos con mi lenguaje, con mi forma de expresarme, que como ustedes saben es diferente a la de ustedes. Por ejemplo, por más que hablemos el mismo idioma, ¿no? Yo no hablo de usted. Por ejemplo, acá en Colombia hay mucha diversidad también de dialectos y de forma de hablar. Te vas acá a Ocaña nomás y ya no hablan igual que acá. Bueno, te vas acá a algunos barrios y ya no hablan igual que acá, ¿no? Ya hay una diferencia. Ni que hablar si te vas para la costa o si te vas para... Bueno, Colombia es muy diverso en todo, y en el lenguaje por supuesto que también, ¿no? Nosotros estuvimos con Olger la semana pasada en Cartagena. Uno está en Cartagena y ya dentro de poco yo tengo que ir a Chiquinquirá. Y si yo comparo un cartagenero con un chiquinquireño, me doy cuenta que el tipo habla diferente, come diferente, se viste diferente, escucha música diferente. Parecen países muy, muy distintos. O por lo menos para mí, que vengo de un país tan pequeño que todos somos prácticamente parecidos. Bueno, eso es lo que decía de Flores Blancas, de los epígrafes. Bueno, en cuanto a la distribución de los textos, están divididos en cuatro apartados, que esos 4 apartados los dividió la editorial, pero tienen un origen diverso. Hay algunos textos que pertenecen a un libro anterior que se titula Spam. Spam es un cuento que está basado en los correos basura, eso que a uno le llegan diciendo que era una viuda de Indonesia que quedó viuda pero que tiene $2 millones y me lo quiere dar a mí. Y uno se pregunta, ¿pero cómo la vuelta? Bueno, uno se titula Spam, entonces ahí hay 5 cuentos que forman parte de ese libro, que fue un libro publicado en Uruguay. No, publicado en Uruguay no, lo publiqué acá, pero ganó un concurso en Uruguay, un concurso organizado por el Espacio Mixtura, y ese libro yo nunca lo publiqué en físico. Entonces quise que esos cuentos estuvieran acá, ¿no? En este libro, que esa es una técnica más utilizada en la música, pero que también se ha utilizado en la literatura, ¿no? Por general, ahora ya prácticamente no salen discos, van largando las canciones de a una, pero antes, cuando salían los discos, por ejemplo, qué sé yo, cualquier cantante, vamos a poner a alguien de acá, también Carlos Vives, saca un disco y hubo algunas canciones que tuvieron éxito de algún disco anterior y las pone en ese disco. En la literatura también pasó lo mismo, ¿no? Para citar a alguien que ya cité, Antonio Machado,
En el año 1903 publica Soledades, un libro de poesía, y después publica en el año 1907 Soledades, Galerías y otros poemas, que es el mismo libro, Soledades, con algunos poemas nuevos. Después hay una serie de cuentos que tienen como una base experimental. Yo en el año 2018 di un taller literario aquí en la Universidad Francisco de Paula Santander. Hace poco, aquí abajo me encontré con un alumno que me dijo que iba a venir, pero que no lo veo. Entonces yo les ponía, por ejemplo, creación de un personaje, creación de un ambiente, en fin, para crear un cuento. Y ya de paso yo iba escribiendo los cuentos, con la propuesta que le hacía a ellos. Mientras ellos escribían, yo me quedaba solo en el escritorio e iba escribiendo cuentos. Y de ahí surgieron otros 4 o 5 cuentos. O sea, son los cuentos de spam, los cuentos escritos en la Universidad Francisco de Paula. Y es significativo también eso porque yo he participado y también he tenido la suerte de salir seleccionado en la convocatoria que hacía la alcaldía con esos cuentos. Porque los cuentos, las solicitudes de la alcaldía generalmente eran cuentos que tenían un trasfondo ciudadano o demás, pero que transcurrían en Cúcuta, y esos son todos cuentos que transcurren en Cúcuta. Y no les he leído nada, les voy a leer algún fragmento de algo que transcurre acá en Cúcuta, para que tengan una idea. Y después, finalmente, los cuentos que tienen ese trasfondo policial. Bueno, este es mucho más significativo, yo creo, que para la gente que tiene determinada edad y no tanto para los jóvenes, porque se trata de un personaje que ustedes quizás lo van a ubicar, pero que los muy jóvenes quizás no. Era un personaje que cuando yo recién llegué me llamó mucho la atención. Era un hombre negro que siempre andaba de traje y corbata, que le decían el profesor. ¿Lo ubicas tú, Volker? Sí, ¿no? Entonces es como el cuento se llama San José de Cúcuta en 2 postales del sol y una búsqueda desesperada. Entonces ese título se llama El Sapeur Criollo. El Sapeur Criollo, porque ¿quiénes son los Sapeur? Los Sapeur son como los dandies, ustedes saben, los dandies, los ingleses, esa gente que se viste de forma exquisita, pero los Sapeur son unos dandies del Congo africanos, que los tipos tienen un nivel económico muy malo, viven en condiciones a veces paupérrimas, pero toda la plata que tienen se la gastan en vestirse de forma exquisita. Entonces, es como una tribu urbana, digamos, por decirlo de alguna forma, que es muy poderosa en África, y se visten de forma, vos los ves, zapatos embetunados, traje y corbata, chaleco, una flor, un sombrero, en fin, una exquisitez, y con un nivel económico muy mal. Entonces cuando yo lo vi negro, porque son todos negros, imagínate, son africanos, yo lo vi y dije, este es como un sapeur, pero como un sapeur de acá. Entonces por eso se llama el sapeur criollo. El sol eternamente caliente de Cúcuta parecía calcinar las calles congestionadas de innumerables motos, carros y busetas. Los vendedores ambulantes pregonaban a viva voz sus artículos mientras los transeúntes, fastidiados por el intenso calor, buscaban las pocas sombras que proyectaban los toldos y los árboles. En medio de esa situación bochornosa veo venir en mi dirección un personaje profundamente extraño. Era un hombre de raza negra, lo que no significaría nada destacable de por sí, si no fuera porque este hombre, en medio de las llamas del infierno cucuteño, venía vestido completamente de traje de paño. Pedí un raspado en uno de los carros que rondan el Parque Simón Bolívar y me ubiqué bajo la sombra de un árbol a saborear el sorbete y a contemplar con detenimiento al extraño personaje. De inmediato me di cuenta de que el traje azul estaba un poco sucio y que aquel hombre, con esa extraña indumentaria, presentaba gestos y actitudes que no se condecían con el de una persona que estuviera en su sano juicio. Tenía una sonrisa constante,
sin que existiera ningún hecho relevante que la meritara. Caminaba dando grandes zancadas, moviendo alternativamente y de forma violenta los brazos. Llevaba también unos lentes tipo Ray-Ban clásicos, pero con la particularidad de que eran lentes espejados, de manera que aquel personaje pintoresco aparecía ante mis ojos como la caricatura de una mosca a la que se le había dado por ponerse saco y corbata. Lo primero que me pregunté fue ¿de dónde sacaría este hombre su extraño, pintoresco y a su vez formal atuendo? Porque todo hacía pensar que se trataba de una persona que se encontraba en situación de calle y no muy bien de la cabeza. Mi imaginación me llevó a la presencia de un ficticio, pero a la vez posible vecino de buena posición económica, que a medida que iba desechando su formal y aristocrática vestimenta, se la facilitaba al hombre de las zancadas, de los manotazos violentos y de los lentes espejados. Así logré satisfacer mi imaginación, pero esta, inquieta como de costumbre, me empujó hacia otras interrogantes. ¿Dónde guardaría la ropa? ¿La lavaría? ¿Él mismo se bañaría? Mientras el contenido de mi raspado iba bajando, el hombre se alejaba poco a poco, miraba alternativamente hacia los costados dando manotazos y sonriendo. Antes de perderse definitivamente en el trajinar de la ciudad, vi cómo metió la mano en el bolsillo del saco, sacó medio pan francés y se lo fue comiendo. Este es el relato que, como ustedes pueden ver, no pasa nada, porque se llaman postales cucuteñas, son simplemente postales de una de las cosas que uno puede llegar a ver en la ciudad. Y ahora mientras leía también me acordaba otra cosa, que yo jugaba con el hecho de que sí, seguramente alguien de plata, alguien con un buen nivel económico, a medida que desecha los trajes, se lo va pasando a este tipo y este tipo los usa. Pero ahora mientras leía pensaba, no, tampoco, porque por más plata que vos tengas, acá no se usa esa ropa, acá solamente para una fiesta y ni siquiera ahora, hoy en día. Antes sí, he visto fotos donde la gente antes se ponía saco y corbata, hoy ya hasta una fiesta de gala la gente va de guayabera, ¿no? Esa es la ropa elegante en este clima. Muy poco se puede usar traje de paño. Así que sigo con la interrogante de dónde sacaría este hombre esa formal, aristocrática y pintoresca vestimenta. Bueno, este es el libro, se titula El más acá de la señora Visconti y otros cuentos, y con esto termino mi presentación. Muchísimas gracias. Sí, si quieres preguntas. Simplemente que como quedan unos minutos, antes de cerrar, si alguien me quiere hacer una pregunta, con muchísimo gusto. Dime. Bueno, yo igualmente creo que los géneros no deben ser compartimentos estancos, ¿no? Uno puede tener influencia de determinados géneros, pasa en la música. Uno puede hacer, básicamente, que tú tengas una banda de rock and roll, pero no necesariamente las canciones tienen que ser todas estrictamente rock and roll. Puedes tener influencia de una balada, puedes tener influencia del metal, puedes tener influencia de, yo qué sé, no sé, en fin, ¿no? Creo que pasa eso. Ahora,
si tú incursionaste en el género fantástico, por ejemplo, después va a pasar al género policial, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, lo que tienes de ventaja es la experimentación con la escritura, ¿no? Me gusta siempre sacar el ejemplo de otro género. Seguramente una bailarina clásica aprenda a bailar tango mucho más rápido que alguien que no baila. Porque si bien ella nunca bailó tango, ha bailado, sabe bailar, sabe mover el cuerpo. Y eso es lo que uno hace con la escritura. Sabe escribir, sabe manejar los verbos, los adverbios, los puntos aparte. O sea, tiene la técnica de la escritura. Después, esa técnica uno la vuelca para el género que quiera. Lo hará mejor en unos que en otros, pero digamos que corre con esa ventaja de manejarlo, ¿no? Listo. Listo. Agradecemos a Fernando Cheye por acompañarnos en esta 19ª edición de la Fiesta del Libro de Cúcuta. Por supuesto, a todas y todos ustedes quienes nos acompañan en el pabellón 3 de la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero y a quienes están conectadas y conectados a través de las redes sociales. Quiero contarles que justo en este momento finaliza el taller Soplar y hacer objetos voladores realizado en la Biblioteca Pública Monseñor Juan José Díaz Plata en la Casa de la Cultura de Tibú, a cargo de la tallerista Mónica Jara. Esto en el marco de las actividades de la expedición Catatumbo, una maravillosa actividad de nuestra Fiesta del Libro de Cúcuta que busca descentralizar la FLIT y llevar la magia de los libros al Catatumbo. Recuerde que estamos desde hoy, lunes 4 de septiembre, hasta el sábado 9 de septiembre, viviendo magia, poesía, literatura, música en vivo, shows gastronómicos y miles de eventos literarios más, aquí en la Fiesta del Libro de Cúcuta. Ya nos vemos. Un poquito de agua.